Jerónimo, que conocemos como Digi dentro de la universidad. Ha colaborado en la parte histórica de 6 libros publicados por esta Digi. Ha escrito 49 artículos de temas relacionados con historia. En este año se publicará un libro de su autoría titulado La esclavitud afrodescendiente en Guatemala. Y actualmente trabaja en el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, que ya nos presentó el licenciado Juan Pablo, del CC. Entonces, por favor, sigamos con un aplauso al licenciado Abraham Solosa. Muy bien. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Pues para mí es un grato honor el día de hoy estar acá con ustedes compartiendo los resultados de uno de los trabajos que se hizo el año pasado. Pues sinceramente les digo, hace algunos años, específicamente 10 años para ser exactos, con otro grupo de investigadores trabajamos, como bien lo decía Juan Pablo, acerca de diferentes temas acá en Salamá. Pero este tema que traigo a exponer este día fue un tema, se puede decir, un tanto pendiente, que salió precisamente de estas investigaciones. Bueno, van a perdonar un tanto mi sistema didáctico un poco ortodoxo, ¿verdad? Pero pues realmente me he dedicado más a la investigación que a la docencia. Me voy a colocar por este lado. El tema, como ustedes lo podrán ver en esta oportunidad, pues es un poco largo, ¿verdad? Parece que hay eco. Los conflictos por la tierra en el área de Salamá y las implicaciones de los curas dominicos administradores de las haciendas, San Jerónimo, San Nicolás, Payaqué y Llano Grande en el siglo XVIII. ¿Por qué este tema específicamente? Básicamente porque a la par, como ustedes saben, pues estaba el ingenio San Jerónimo, hoy municipio de San Jerónimo, que abarcaba una gran extensión de tierra. Y se vieron afectados los indígenas de esta área. Quiero aclarar antes, ¿verdad? Antes de iniciar el tema, dos pequeñas cosas. Una de ellas es el hecho de que los documentos coloniales nos hablan de indios, ¿verdad? Y así es como aparece. Por lo tanto, cuando lo vean, tanto en algún texto, que de hecho tenemos que respetar la escritura colonial, pues no se hace de forma despectiva o bien ofensiva, sino que se hace haciendo alusión a estos documentos y al vocabulario y al término que precisamente le dieron los españoles a los pobladores originarios. Igualmente, en algunos casos también se mencionan a los negros, ¿verdad? Como hoy los conocemos como afrodescendientes, pero de la misma manera, pues se diera la oportunidad que pasar alguna diapositiva en donde lo vean, no se hace de esa forma despectiva. Bueno, ya iniciando con el tema, la próxima, por favor. Quisiera empezar con esta reflexión. Hace pues muchos años Aristóteles escribió esto, que después lo replicó Carlo Ginzburg. Y él dice de que los poetas escriben de lo que pudo haber sucedido. Los historiadores, dice él, de lo que ocurrió. Pero sin embargo, los historiadores, y de un modo distinto los poetas, hacen por oficio algo propio de la vida de todos. Es desenredar el entramado de lo verdadero, lo falso y lo ficticio, que es la urdimbre de nuestro estar en este mundo, tomado del libro El hilo y las huellas de Carlo Ginzburg. Pues esta reflexión nos deja mucho, ¿verdad? Porque nos dice precisamente cuál es la tarea del historiador, ¿verdad? Y en este caso, pues precisamente es el tema que yo les traigo, en donde ustedes van a ver algunas cosas que tal vez no conocían. Y esperamos que este texto sirva como aporte para realzar las identidades, específicamente la identidad salamateca. La próxima, por favor. Bueno, primero tenemos que decir de que las intenciones de la corona en el siglo XVI, ¿verdad? Tenemos que tomar este dato precisamente porque fue donde se construyeron los pueblos, reducciones o llamados también pueblos de indios.
Entonces, en 1542 salen las leyes nuevas, ¿verdad? Las leyes nuevas de Barcelona, que fueron publicadas en ese año, pero en Guatemala se dieron a conocer hasta 1544. Como sabemos, todo Guatemala llegaba un tanto más tarde. Bueno, la idea básica era concentrar a los pobladores originarios en pueblos y hacerlos tributarios. Proveer de tierra a los habitantes para que pagaran para que se sustentaran, ¿verdad?, con sus cultivos, pagaran el tributo y otras exacciones económicas. También debe decirse de que la idea de concentrar a los indígenas en pueblos era básicamente mantenerlos en control, ¿verdad?, también para proveer de mano de obra a las fincas de españoles. Según los mismos decretos, se les debía otorgar a los pueblos una legua cuadrada como ejido, una legua de tierra, estamos hablando, y en este sentido, pues la legua lo que abarcaba básicamente eran 37 caballerías. Y estamos hablando de que, según las normas, ¿verdad?, impuestas por el rey de España, el ejido de un pueblo tenía que partir del centro del pueblo, ¿verdad? Bien, podía ser, algunos autores mencionan la iglesia, ¿verdad?, como el centro del pueblo, y algunos otros la plaza, ¿verdad? Pero de la plaza, para cada uno de los 4 puntos cardinales, tenía que haber media legua, ¿verdad? O sea, la mitad de 37 caballerías cuadradas. La próxima, por favor. Vamos a empezar a mencionar ya el desarrollo de los conflictos, ¿verdad? Los conflictos, ¿verdad?, de los que estamos hablando y que se dieron generalmente en el siglo XVIII inician en 1699, cuando los pobladores originarios pidieron un amparo a las autoridades para proteger sus terrenos, para que no los despojaran los dominicos. También hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que el ejido, ¿verdad?, a los indígenas no se les daba en propiedad, sino que era para usufructuar la tierra, pero a la hora de que un pueblo desapareciera, pues el rey tenía la potestad de poder tomar las tierras como tierras realengas. Como sabemos, pues toda la tierra, ¿verdad?, después de la conquista pertenecía al rey, ¿verdad?, y todo lo que estaba baldío era tierra realenga. Entonces, en este sentido, el rey podía venir, tomar la tierra y posteriormente venderla nuevamente cuando un pueblo desaparecía. Bueno, el amparo se les otorgó el 28 de mayo del mismo año y pues fue firmado por la Real Audiencia. En 1716 los frailes se apoderaron de los terrenos de ejido. Veamos cómo va teniendo sentido, ¿verdad?, cómo va surgiendo este problema, pero que no se resuelve totalmente, sino que, como lo veremos más adelante, es un problema pendiente durante todo el siglo XVIII para los indígenas. El problema que tenían era que, por estar contiguo al terreno de los dominicos, se les generaban problemas de despojo, ¿verdad? Hay que ver de que los dominicos realmente tenían grandes extensiones de tierra, ¿verdad?, en lo que ahora conocemos como San Jerónimo, y uno de los negocios de los dominicos era el ingenio, ¿verdad?, que cabe mencionar, pues fue uno de los ingenios más grandes, o el más grande, si se puede decir, de lo que hoy conocemos como Centroamérica. En ese tiempo, pues lo que conoceríamos como el Reino de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica. Entonces, esta situación de estar a la par precisamente, no cabe duda que para los dominicos era un tanto apetecible el que les pertenecieran las tierras de ejido de los de Salamán. La próxima, por favor. Acá, en este trozo, podemos ver dentro de las quejas y situaciones que se daban. Está tomado de un documento del Archivo General de Centroamérica y textualmente dice lo siguiente: los administradores nos han inquietado, se refiere a los administradores de las fincas de los dominicos, nos han inquietado pretendiendo quitarnos las tierras y despojarnos de ellas por particulares fines,
diciendo son suyas y les pertenecen, siendo así que tocan a dicho pueblo y son en que sus naturales tienen sus milperías y en que han vivido con quieta posesión. No se razón de que dichos religiosos administradores de las haciendas con mano poderosa quieran quitarnos. Como vemos, se da esta exposición de los pobladores originarios en donde ellos aducen precisamente de que con mano poderosa, es decir, con mano poderosa estamos pues infiriendo de que se refieren a una organización que tenía poder político y poder económico, ¿verdad? Porque cabe mencionar que la Orden de Santo Domingo era la más allegada al rey de España, eran sus consejeros. La próxima, por favor. Bueno, algunos problemas causados a los pobladores por la usurpación de los dominicos. Tenían que pagar por arrendamiento de terrenos privados, en especie y en efectivo, pero mucho ojo con esto. Los dominicos se apropian de sus tierras y después les cobran el arrendamiento, ¿verdad? Entonces, ese era un problema que no podríamos permitir el día de hoy, ¿verdad? La distancia hacia los terrenos que les alquilaban era de 2 kilómetros, es decir, media legua, hasta el lugar conocido como la Vega del Río Payaqué. La población había aumentado en el siglo XVIII, necesitaban más tierra para la agricultura. En esta parte, o en este periodo, ¿verdad?, se habla de que habían 300 tributarios, ¿verdad? Es de mencionar también que para estas alturas ya la población indígena se había reproducido. Entonces, como tal, necesitaba también más terrenos y pues más agricultura, más granos básicos, ¿verdad? Y a estos 300 tributarios, las tierras no les son suficientes porque la mayoría no son fértiles, como lo vamos a ver más adelante. Y la subsistencia alimentaria dependía efectivamente de la tierra, ¿verdad? De ahí era donde tenían que sacar para su sustento, el de sus familias, y como lo vamos a ver también, para otras exacciones extraeconómicas. La siguiente. Los dominicos y las usurpaciones del ejido de Salamá. Bueno, hay que ver que los dominicos tenían gran necesidad de una extensión enorme de tierra. Con esto, ojo, no estoy justificando el despojo o el quitarle la tierra a los indígenas, ¿verdad? Pero estoy nada más haciendo alusión a que necesitaban esa gran extensión de tierra. Su ejército de trabajadores no dejaba entrar a nadie sin permiso, ¿verdad? Estamos hablando de que tenían tantos trabajadores que servían como de guardianes, ¿verdad?, y no dejaban entrar a nadie sin el permiso de los administradores de las fincas. ¿Y por qué digo que tenían grandes necesidades de tierra? Uno, porque tenían un ingenio, y el ingenio requiere de siembras de caña. Por otra parte, también tenían producción de ganado, ¿verdad? Tenían mucho ganado, estamos hablando de reses, estamos hablando de caballos, de mulas y de todo tipo de animales que les servían a ellos tanto para su uso como para el comercio. Entonces, los terrenos, pues, lógicamente, pues, ellos andaban cada vez que podían, pues, queriendo más, ¿verdad? La ambición que no era suficiente. Era la orden más allegada al rey de España, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Era la más poderosa y la que tomaba muchas decisiones a nivel político. Tal vez habría que hacer un balance quién tenía más poder, si la Real Audiencia, que era la representante del rey jurídicamente, o los dominicos, ¿verdad? Porque también ejercieron un poder enorme, ¿verdad?, al menos en el Reino de Guatemala. Las tierras usurpadas las podían componer. Veamos esto, cómo es esta situación. Lo que pasaba es de que en 1592 salieron 2 cédulas. Una de ellas decía de que todas las tierras baldías debían recuperarse, porque las tierras eran del rey. Pero la intención no era recuperar las tierras, sino que viene el complemento de esa cédula real, que es que lo que el rey quería realmente era vender esas tierras a los que las habían usurpado. Entonces, no son contrarias las cédulas, sino son un complemento una de la otra. Entonces, como existía esa posibilidad, ¿verdad?,
bueno, los dominicos usurpaban un terreno y después lo compraban, ¿verdad? A un precio risible también, ¿verdad? Póngale 2 pesos, 2 pesos y medio, 5 pesos, cada caballería le estoy diciendo. Bueno, entonces también tenemos que ver otra situación. El valor de la tierra correspondía a estas situaciones que les voy a mencionar: la cercanía de caminos, la disponibilidad de mano de obra y la fertilidad, ¿verdad? Eran 3 aspectos fundamentales. Y las tierras de ejido, en un primer momento de Salamá y después de los dominicos, llenaban estas 3 características. Entonces, eso hacía apetecible estas tierras para los dominicos. En primer lugar, el lugar estratégico donde estaban las tierras estas del ingenio, pues estaban en una vía directa para Guatemala, para la ciudad de Santiago, Guatemala. Por otro lado, comunicaban con San Agustín a Cazahuastlán, y esta ruta también era la que iba para el Golfo Dulce, lo cual podía servir, para la exportación del azúcar, que cabe mencionar que ellos exportaban más o menos 25,000 arrobas mensuales, ¿verdad? Para que se den una idea de la producción, ¿verdad? De hecho, Cortés y Larraz lo menciona en sus escritos y dice que es la finca más preciosa que tiene el rey. Entonces, como vemos, no solo era la producción nacional, sino que era la producción a nivel de exportación para toda Centroamérica o bien para España. Entonces, como vemos, tenía el lugar estratégico, ¿verdad? Tenía las rutas comerciales, tenía suficiente disponibilidad de mano de obra, porque hay que comprender también que los indígenas eran repartidos, ¿verdad? Y entre más cantidad de tierra había, pues más indígenas les correspondía. Pero, ojo con esto también, ellos no solo tenían indígenas, tenían para el siglo XVIII más o menos 700 esclavos, negros o afrodescendientes, para que se den una idea del tipo de producción que tenían en esta finca, ¿verdad? Y, vuelvo a repetir, la necesidad de tierra. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el hecho de mantener a 700 esclavos tampoco debió haber sido algo fácil, pero tenían que suplirles por lo menos de maíz y frijol, ¿verdad? Entonces creo que esto nos da una explicación el por qué siempre andaban en busca de tierras. La próxima, por favor. Bueno, otros problemas que enfrentaban los pobladores de Salamá es de que esta fue una constante, y esto les digo, no fue solo en Salamá, sino fue casi en todos los pueblos que yo he estudiado, en el área de Chimaltenango, ¿verdad? Yo creo que es una situación muy generalizada. No contaban con instrumentos legales de posesión de tierra. Generalmente, o los perdían, o los medidores de tierra que se hacían constantemente medidas, no se los devolvían, o a veces les exigían alguna cantidad de dinero para devolvérselos que los indígenas no tenían, ¿verdad? Entonces, esta fue una constante. La limitada extensión que usufructuaban no era fértil, ¿verdad? Sino que eran pedazos de tierra, pero que la mayoría eran tierra pedregosa o tierra de montaña que no les servía para el cultivo. El ganado de las fincas aledañas se introducía a sus terrenos, lo cual era un problema elemental también, porque no solo tenían poco, sino que también se les ingresaba el ganado de los dominicos, se comía la milpa, ¿verdad? Entonces ese era otro problema que tuvieron constantemente, ¿verdad? No contaban con un terreno para extraer madera y otros productos. Dentro de las mismas leyes se contemplaba un terreno, precisamente dentro del ejido, que sirviera para estos usos, para extraer madera, para cazar, hay un documento de acá de Salamá que dice que para colmenear, ¿verdad? Probablemente para sacar miel, ¿verdad? Y algunos productos básicos, ¿verdad? Para la dieta alimentaria o para poder constituirse como... Ay, muchas gracias, muy amable. Es que tengo un poco reseca la garganta. Muchas gracias, muy amable. Pues bueno, siguiendo con el tema, por la falta de tierra,
algunos habitantes querían abandonar el pueblo. Este era otro problema fundamental y por lo cual la corona también debía resolverlos y pronto. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta de que los indígenas después de 1544 fueron llamados vasallos del rey. ¿A qué se refiere con vasallos del rey? Se refiere a hacerlos no solo súbditos del rey, sino que también tributarios. Tenían que pagar 2 pesos al año. Para nosotros diríamos hoy, 2 pesos, bueno, pero eso no era nada, pero sí era bastante. Para los indígenas era bastante, ¿verdad? El equivalente a 2 pesos eran 8 reales, ¿verdad? Entonces, como pues la moneda no tenía pues la misma forma como tiene ahora, ¿verdad? Que es calculada de una manera diferente, estos 8 reales eran bastante, ¿verdad? Y eran 2 pesos, eran 16 reales al año los que tenían que tener los indígenas. Entonces, ¿de dónde sacaban estos 2 pesos? Bueno, de la agricultura, porque tenían una parte para su alimentación y otra parte para un excedente para comercializar. Entonces, en este sentido, si no tenían tierras, pues no tenían cómo pagar el tributo. Y menos aún si ellos se iban del pueblo, se abandonaban el pueblo, pues el rey se iba a quedar sin sus tributos, ¿verdad? Y que cabe mencionar también, los problemas del rey de España siempre fueron económicos. Toda la vida, durante el periodo colonial, la corona nunca tuvo disposición de fondos, sino que toda la vida estaba tratando de sacar fondos de los tributarios indígenas de acá de Guatemala. La siguiente, por favor. Bueno, en 1716 los pobladores solicitan lo siguiente: el reconocimiento de linderos de los terrenos que utilizaban, verificación de la fertilidad de la tierra de los mismos. ¿Por qué el reconocimiento de linderos? Primero, para probar que no tenían la legua cuadrada que les había prometido el rey, ¿verdad? Y segundo, que si en un caso la tuvieran o tuvieran parte de esa legua cuadrada, pues esas tierras no eran fértiles, de todas maneras no les servían, ¿verdad? Entonces, corroboración de la necesidad de terrenos por crecimiento poblacional, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez al punto. Para el principio del siglo XVIII la población había crecido. Entonces, tenían que corroborar los linderos, ver si les faltaba tierra y el crecimiento poblacional para justificar de que les hacía falta más tierra, ¿verdad? La determinación de la existencia de tierra realenga para que les fuera adjudicada un ejido. Como hablamos, ¿verdad? Era legal también para las mismas comunidades el comprar tierra, ¿verdad? Entonces, esto lo hacían con dinero de las cajas de comunidad. Ahora bien, en este sentido, ellos están pidiendo que se corrobore si hay tierra realenga o tierra baldía que pudieran comprar. Y como lo vamos a ver más adelante, sí había, pero también vamos a ver otros problemas. Y la remedida de sus terrenos, ¿verdad? En este sentido, es importante mencionar de que toda esta justificación o esta verificación que tenía que hacer el agrimensor, pues iba a dar como resultado que les hacía falta definitivamente tierra, pero básicamente por el despojo que habían tenido por los mismos dominicos. La siguiente, por favor. La primera medida se hizo en 1717 y fue hecha por Manuel Guzmán. En ese momento, la idea era determinar los límites y hacia el este, hacia el río San Jerónimo, al oeste los Limones, iniciaba el ejido de Rabinal, al norte la hacienda Payaqué. Bueno, estos fueron los linderos que se determinaron, pero a todos lados les hacía falta de tierra, ¿verdad? Como les comentaba en un principio, a cada punto cardinal tenían ellos que tener media legua, ¿verdad? El equivalente a la mitad de 37 caballerías. Entonces, vamos a ver más adelante también de que están cercados, ¿verdad? Por un lado están las fincas de la hacienda San Jerónimo y por el otro lado está el ejido de Rabinal, ¿verdad? Como lo podemos ver actualmente, y por el otro están las montañas. Entonces ellos prácticamente ya no tienen salida, ¿verdad? Están como atrapados dentro de sus
de sus territorios. La siguiente, por favor. La determinación del faltante con esta medida fue que hacia el sur, hacia el este, el oeste les faltaba tierra, como les mencionaba. Y el total de faltante eran 196 cuerdas, lo que equivalía aproximadamente a la legua cuadrada. Es decir, una legua eran 200 cuerdas y les hacían falta 196. Solo saquen la cuenta ustedes, que tenían 4 cuerdas nada más, ¿no? Con la primera medida se comprueba el por qué se quejaban los pobladores de la necesidad de tierra, ¿verdad? Y la poca, como les digo, que tenían, que lograban producir, no era fértil y no les alcanzaba definitivamente. En la segunda medida, en 1718, se determinó que los límites por la parte sur eran Caulote, Limón, Talpetate, Quebrahacha, Los Opales y el río Salamá. Y por los 4 puntos cardinales les hacía falta tierra para completar la legua. Esta es otra medida que se hizo para corroborar la anterior. Y el faltante fue de 187 cuerdas y 21 caballerías, 21 varas, perdón. Se comprobó que no poseían los pobladores ni la cuarta parte del ejido. Entonces, como vamos viendo, el problema que inició en un primer momento hasta 1718 no estaba resuelto y se seguían quejando de la falta de tierra. La próxima, por favor. Planteamientos posibles y soluciones por la falta de tierra de ejido. Estos son algunos de los planteamientos, ¿verdad? Los pobladores solicitaron el sitio llamado Payaqué, propiedad de los dominicos, lugar donde arrendaban la tierra, que era fértil. Y es que hay que mencionar también, ¿verdad?, de que, por ejemplo, un terreno para hacerlo fértil, pues necesitaban trabajarlo, ¿verdad? Y entonces, en este caso, ellos encontraron un lugar en donde, pues, podían trabajar la tierra, había suficiente agua y suficientes condiciones para trabajar, pues lo solicitaron, ¿verdad?, que se los adjudicaran, aunque en un primer momento haya sido de ellos, pero que se los adjudicaran legalmente. En ese sentido hay que ver que lo que hablaba también, pues con la actualidad de alguna manera, eran los documentos, ¿verdad? Lo que mandaba eran los documentos, los títulos de propiedad, o títulos de tenencia de la tierra, como se puede decir también. El delegado en este caso fue Manuel Guzmán, propuso a las autoridades que se les otorgara el terreno Payaqué para solventar los problemas. Y era lo que les decía anteriormente, que inclusive los mismos agrimensores eran asesores, ¿verdad?, de la Real Audiencia, y en este caso sugirieron de que se les entregara este terreno para evitar los problemas y evitar también que los indígenas abandonaran el pueblo, porque como hablamos ya les iba a dar otros problemas a la corona. Propuso que aunque no tenía la legua, ¿verdad?, era un terreno, Payaqué que les decía, se podía hacer la medida de ejido hacia el este, las 100 cuerdas. 100 cuerdas era la mitad de una legua. Ahora bien, en este caso vemos que la norma precisamente también, esto fue algo que varió, ¿verdad? En un primer momento la corona propone que debe ser media legua hacia cada punto cardinal, pero en este caso, al no haber otra salida, pues el agrimensor lo que propone es que les den la legua completa o parte de la legua hacia un solo lado, ¿verdad? Y los dominicos, como era de esperarse, se opusieron, ¿verdad? Pero el agrimensor lo que dice es de que a los dominicos se les puede compensar en otra forma. ¿Cuál era otra forma? Darles tierras en otro lugar o bien comprarles la tierra. Y el 25 de octubre de 1719 se decidió expropiar a los dominicos del terreno Payaqué. Por ley no se podía hacer tanto esto porque ellos tenían títulos de propiedad. Ellos sí tenían, porque hay que ver que ellos tenían sus propios abogados, pues tenían todo un aparato jurídico dentro de sus fincas, ¿verdad? Ahora, lo único que podía hacer la corona era expropiarlos, ¿verdad? Expropiarlos, pero como vamos a ver también, no fue ni fácil ni se dio totalmente. La próxima, por favor. Existieron algunas contrariedades, ¿verdad?, por el otorgamiento de este terreno. Los dominicos, pues como hablamos, no estuvieron de acuerdo. La Real Audiencia reafirmó conceder a los pobladores el terreno y darles un título, lo cual nunca fue así, como lo vamos a ver. Para autorizar la concesión fue necesario comprobar el número de habitantes,
Por lo tanto, se pidió que se hiciera un censo, ¿verdad? Y posteriormente, pues vamos a ver qué pasa. En 1719, el padrón proyectó que había 1.400 pobladores en Salamanca, incluyendo hombres, mujeres y niños. De estos 1.403, 685 eran tributarios. Pero ojo con esto, dentro de estos tributarios había hombres y mujeres, porque también las mujeres podían ser tributarias, o debían serlo, ¿verdad? Cuando quedaban viudas, por ejemplo. La próxima, por favor. Como vemos, pues les decía, hubo un incumplimiento del acuerdo sobre el otorgamiento de terreno payaquén. En 1736, miren a qué fecha vamos, y el problema todavía no había sido resuelto. 1736 se acaba una nueva medida, que es la tercera, y los relatos de los pobladores originarios indican que seguían sembrando los terrenos de los dominicos y pagando el arrendamiento. Pero veamos esto. Temían ser desalojados, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? De que además de pagar el arrendamiento por sus tierras, en un momento dado los dominicos podían venir y decir, no, váyanse porque pues a mí ya no me conviene que ustedes estén aquí, ¿verdad? Entonces eso era algo que a ellos no les convenía porque se quedaban sin su producción alimentaria, ¿verdad? Entonces, en este sentido no hay tanta documentación como en las otras medidas, pero este comentario es importante porque nos hace pensar en eso, ¿verdad? Algo así como cuando uno alquila una casa, pero que de repente el dueño le dice, mire, voy a necesitar la casa, así que se tiene que ir, ¿verdad? Igual, era la misma situación, ¿verdad? La siguiente, por favor. Se hizo una nueva medida, que sería la cuarta. En 1740, el delegado de medidas fue José Aldama, y después de la medida se determinó que un terreno realengo de 84 caballerías podía ser vendido a los pobladores originarios. Veamos esto. En este sentido, los documentos nos dicen que esta nueva medida no era precisamente elegida, sino que era de tierra realenga, tierra baldía, que se podía comprar. Y como lo mencionaba, pues era lícito comprar tierra para las comunidades. Ahora bien, se midieron 83 caballerías, ¿verdad? 84 fue. 83 caballerías, se valoraron, el valor de la tierra, cabe mencionar, estaba según la fertilidad, ¿verdad? Y lo que producía. 83 se valoraron a 2.5 pesos y una a 5. ¿Qué creen ustedes que pasó acá? ¿Por qué 83 a 2.5 y una a 5? Simple y sencillamente, las 83 no servían para cenar, ¿verdad? Esa es la respuesta. Solo una de las 84 servía para cenar. Entonces, en este sentido, les estaban ofreciendo un terreno que no servía. Ahora, el problema es que en estos casos los indígenas se hallaban ante dos situaciones. ¿Lo compraban o no lo compraban? Bueno, si no lo compraban, pues iba a llegar un español y sí lo iba a comprar, y entonces, por tener más extensión de tierra, más indígenas de Salamanca iban a tener que trabajar para él, ¿verdad? Y si lo compraban, bueno, iban a comprar algo que no les iba a servir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, al final lo compraron, ¿verdad? Y tuvieron que pagar de las cajas de comunidad, ¿verdad? Y esperar que les dieran el título en 1743. Ojo con esto, vamos llevando la secuencia de las fechas. 1743, y el problema tampoco fue resuelto. La próxima, por favor. Luego se dio una nueva revisión de linderos y la calidad de la tierra. Al decir calidad estamos hablando de la fertilidad. Los problemas por falta de la tierra continuaron. En 1744 el delegado fue Domingo O'Kelly para verificar los límites y calidad de la tierra. O'Kelly, dentro de su informe, recalcó que los pobladores poseían el terreno Sierra de Vizcaya, que es el de 84 caballerías que les mencionaba, pero que no servía. O sea, de todas maneras, era como que no tuvieran nada, ¿verdad? La próxima. Acá, dentro del informe, O'Kelly dice esto. Y veamos, yo marqué algunas cosas ahí con rojo para que les pongamos atención. Dice, debo informar a vuestra señoría con la verdad que acostumbro que dicha tierra adjudicada para ejidos no es equivalente a la que necesito. Así, por el mayor número de estos indios,
como por estar en el camino real, por lo que se ven precisados a arrendarles tierra a los religiosos administradores de las haciendas pertenecientes al señor Santo Domingo, las que circunvalan este pueblo, excepto hacia la parte poniente que les pertenece a los de Rabinal. Esto nos dice mucho. Nos dice, en primer lugar, alrededor del pueblo solo hay dos opciones: las tierras de Santo Domingo o las de Rabinal, pero en ninguna se puede meter, ¿verdad? Así de fácil, ¿verdad? Este es parte del informe de O'Kelly. La próxima, por favor. Otras conclusiones del delegado O'Kelly es que los terrenos no eran útiles para sembrar. O sea, dentro del poco terreno que tenían, exceptuando las 84 caballerías, no era suficiente. La mayor extensión de tierra alrededor de Salamá pertenecía a los dominicos, lo que ya decíamos anteriormente. El ganado de los dominicos se introducía a los terrenos. Igual, este problema fue algo que no se resolvió. Y cuando se quejaban, los dominicos arremetían con violencia contra los indígenas. Esa es otra parte importante. Dentro del documento, recuerdo yo, que menciona O'Kelly que él fue precisamente a ver qué era lo que pasaba con los administradores de Santo Domingo y lo recibieron con improperios, y él dice que por ética, ¿verdad? O por principio no menciona todo lo que le dijeron. Ustedes ya se imaginarán todo lo que le dijeron, ¿verdad? Y lo sacaron con violencia, por supuesto, ¿verdad? Porque, pues, aunque eran curas, pero bueno, de ahí ya lo dejo a su criterio. Bueno, luego se hizo una nueva remedia. Estamos hablando de 1752. Ojo, llevemos la secuencia de los años, que sería la quinta. Fíjense que dentro de las políticas de la corona, después de 1740, fue igual: revalidar las cédulas a las que me refería anteriormente, recuperar la tierra realenga y venderla, ¿verdad? Venderla a los que tenían usurpados por medio de composición. Así se llamaba este tipo de negocio, composición. Entonces, esto fue lo que sucedió también en el caso de Salamá. Juan Bosque, delegado para hacer las mensuras, ¿verdad? Los alcaldes indígenas expresaron que tenían sus títulos. Veamos, aquí por lo menos ya a mediados del siglo XVIII ya tienen sus títulos de posesión de tierra, pero no eran tierras fértiles. Igual, seguimos con el mismo problema, no servían para nada. Y el delegado lo que hacía era cotejar los títulos con los linderos físicos. Iba a hacer lo que llamaban una vista de ojos o una verificación de linderos física. Los objetivos eran determinar los límites y encontrar la tierra usurpada. ¿Por qué? La tierra usurpada la tenían que vender, definitivamente. La corona fue tan agresiva de que para esta fecha, pues ya la corona inclusive ofrece el 2% de comisión a los medidores de tierras. Entonces, en este sentido, estamos viendo de que los medidores están tratando de encontrar toda la tierra que esté baldía para poder venderla, porque obtenían un 2% en cuanto a sus ganancias, ¿verdad? Los resultados de esta fecha, de esta medida, fueron que los del común de Salamá poseían 49.25 caballerías. Pero veamos, aparentemente los dominicos les habían hecho una donación de 28 caballerías, lo cual no fue así, porque se iban pagando el arrendamiento. Pero, sin embargo, el medidor dice de que de la tierra, pues tenían que descontar estas 28 caballerías, por lo tanto, lo que les quedaban eran 21.25 caballerías. Igual, sigue siendo insuficiente para el cultivo. Por razones de tiempo voy a pasar un poquito rapidito para dar algunas conclusiones. Dentro de otras obligaciones que tenían los de Salamá era, primero, obtener para su sustento, el de su familia, el pago de tributos y otras exacciones extraeconómicas, es decir, algunos cobros que hacían los alcaldes mayores para sus ganancias. Es decir, esto no era oficial, ¿verdad? A veces le hacían cobros aparte, ¿verdad? Colaboraciones en efectivo con la iglesia, porque todo lo de la iglesia era mantenido por los indígenas, ¿verdad? Alimentación para el cura, ojo con esto, ¿verdad? Tenían que dar ciertos quintales de maíz y frijol para el cura, además de gallinas, huevos, leche, mantequilla y otras cosas que ustedes ya se imaginarán. Y miremos esto:
Salamá era un lugar de paso. Entonces, como era un lugar de paso, tenían la obligación de dar alimentación a los viajeros que pasaban por el lugar. Entonces, esto les hacía que tuvieran que cultivar más y tener un excedente para dar alimentación a todo aquel viajero, porque eso lo decía la caridad cristiana, ¿verdad? Y lo habían impuesto los mismos dominicos, ¿verdad? Como cosa. La otra, por favor. Aquí solo para que se den una idea ustedes. En 1768, Pedro Cortés y Larraz calculó que el ingenio San Jerónimo abarcaba 2 leguas de largo por 1 de ancho, equivalente a 74 por 37 caballerías. Y los documentos del Archivo General de Centroamérica dicen que para 1794 poseían 447 caballerías. Conformaban 12.5 leguas, aproximadamente 58 kilómetros. Y en este año agregaron todavía más a sus propiedades, los terrenos Matanzas, Santa Bárbara y San Isidro. Vean ustedes. La próxima, por favor. Este es un mapa del Archivo General de Centroamérica de esta fecha. Vean ustedes ahí la cantidad, ¿verdad? El polígono, ¿verdad? Que marcaron ahí. Y en este mapa están esas caballerías que les digo, para que se den una idea de todo lo que tenía el ingenio. Hay que ver, ¿verdad?, que en el caso del ingenio, como hablábamos, la necesidad de la tierra era bárbara, ¿verdad? Y definitivamente también hay que ver, por último, ya para ir terminando, que la iglesia en un momento dado cumplió las funciones de un banco en Guatemala. Eran prestamistas, ¿verdad? Entonces, sucedía de que cuando alguien no podía pagar un préstamo, bueno, lo pagaba con sus escrituras de terreno. Entonces así se fueron haciendo de más tierra, ¿verdad? Poco a poco. La próxima. Algunas conclusiones. La tierra fue el principal medio de producción para la subsistencia y el pago de tributo y otras exacciones económicas. Y durante el siglo XVIII los indígenas de Salamá carecieron de terrenos fértiles. El crecimiento poblacional agravó el problema y la compra de terrenos no solucionó, como vimos, ¿verdad? Compraron otros, pero no me dio tiempo de explicárselos por razones de tiempo. Y a pesar de que en las leyes existía una cláusula en donde se tenía que proteger a los indígenas en sus propiedades, esto no se cumplió. Y por último se enfrentaron a una orden religiosa poderosa, económicamente y políticamente, que los despojó y después les arrendó sus propias tierras. Bueno, yo con esto ya termino y les doy las gracias por su atención. Espero que haya sido de aporte. Muchísimas gracias, licenciado. Miren, compañeros, igual me imagino que en la vez anterior me dijo que habrán algunas inquietudes. Ya había varias demandas mandadas por ahí. Y si vamos a tratar de tener un poquitito para eso, siempre tratando de ser breves, les recomiendo que echen una revisadita